El día de hoy vamos a hablarles acerca de los derechos de autor. Esta investigación fue realizada por García Beltrán Itzel Berenice, Aguirre Lujano Ana Lilia, Ochoa Villar Diego y su servidor Rosete Solano Paolo. ¿Qué es un derecho de autor? El derecho de autor es un conjunto de normas jurídicas y principios que regulan los derechos morales y patrimoniales que la ley concede a los autores por el solo hecho de la creación de una obra literaria, artística, musical, científica o didáctica, está publicada o inédita. Está reconocido como uno de los derechos humanos fundamentales en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Derecho anglosajón. Es el derecho anglosajón se utiliza la noción de copyright, traducido literalmente como derecho de copia, que por lo general comprende la parte patrimonial de los derechos de autor, derechos patrimoniales. Dominio público. Es una obra pasa al dominio público cuando los derechos patrimoniales han expirado. Esto sucede habitualmente transcurrido un plazo desde la muerte del autor. El plazo mínimo a nivel mundial es de 50 años y está establecido en el Convenio de Berna. Muchos países han extendido ese plazo ampliamente. Por ejemplo, en el derecho europeo son 70 años desde la muerte del autor. Una vez pasado ese tiempo, dicha obra entonces puede ser utilizada en forma libre, respetando los derechos morales. Tipos de derechos de autor. La ley clasifica el contenido del derecho de autor en dos clases de derechos: los patrimoniales o de explotación y los morales. Derechos morales. Son derechos no económicos, personales sobre los recursos. Derecho de divulgación. Facultad del autor de decidir si publica su obra o no y de qué forma lo hará. Derecho de paternidad. Derecho de dirigir la paternidad, reconocimiento como autor del recurso. Derecho de revelación y ocultación. El autor puede decidir divulgar su obra con su nombre, con un seudónimo o signo, o de forma anónima. Eso no quiere decir que renuncie a la autoría de la obra. Derecho de integridad. Facultad de impedir cualquier deformación de la obra que pueda perjudicar el honor y reputación del autor. Es un entorno como la web. Este derecho cobra especial importancia debido a la facilidad con la que se pueden manipular y deformar los recursos electrónicos. Derecho de arrepentimiento y modificación. Derecho del autor de retirar la obra del medio o modificarla. Los derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales o de explotación representan el derecho del autor de beneficiarse económicamente de su propia producción intelectual. Derecho de reproducción. El autor puede obtener beneficio económico de las reproducciones o copias que se realicen de su obra o recurso. Reproducir o copiar un recurso sin consentimiento del autor es ilegal. Derecho de distribución. Puesto a disposición del público del original o copias de la obra mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma. Derecho de comunicación pública. La comunicación pública es todo un acto por el que una pluralidad de personas puede tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas. La discusión en este sentido sería: ¿puede considerarse la publicación web como comunicación pública? Derecho de transformación. Derecho del autor para autorizar y obtener una remuneración por las transformaciones que se hagan sobre la obra, como por ejemplo las traducciones. Duración del derecho patrimonial. La legislación dominicana, artículo 21, ley 6500, consagra como duración de los derechos patrimoniales 50 años, o sea que el autor tiene derecho a recibir un beneficio de carácter pecuniario durante toda su vida. Luego de su muerte, el cónyuge superviviente, herederos y casahabientes tienen 50 años para disfrutar de los beneficios económicos que genere la obra. Existe la posibilidad de que el autor no tenga cónyuge, herederos, entonces al morir la obra pasará al dominio público.
desde el momento del fallecimiento del autor. Las obras audiovisuales están protegidas por un plazo de 70 años a partir de la primera presentación o publicación o en su defecto de su realización. Duración del derecho moral. El derecho moral es perpetuo. Después de la muerte del autor, el cónyuge superviviente y los herederos tienen el derecho de velar por el cumplimiento de ciertos derechos morales, como son el derecho de paternidad y el derecho de integridad de la obra. ¿Qué abarca el derecho de autor? El tipo de obras que abarca el derecho de autor incluye obras literarias como novelas, poemas, obras de teatro, documentos de referencia, periódicos y programas informáticos, bases de datos, películas, composiciones musicales y coreografías, obras artísticas como pinturas, dibujos, fotografías y escultura. Tecnologías de la información. Las tecnologías de la información y la comunicación son un conjunto de servicios, redes, software y dispositivos que tienen como fin la de mejorar la calidad de vida de las organizaciones y personas dentro de un entorno y que se integran a un sistema de información interconectado y complementario. Las tecnologías de la información y la comunicación son un solo concepto en dos vertientes diferentes como principal premisa de estudio en las ciencias sociales, donde tales tecnologías afectan la forma de vivir de las sociedades. Auditoría informática. Por lo tanto, la auditoría informática debe analizar la función informática que engloba el análisis de la organización, seguridad, segregación de funciones y gestión de las actividades de procesos de datos. Los sistemas informáticos buscan asegurar la educación de los mismos a los fines para los que fueron diseñados. Objetivos de la auditoría informática. Los objetivos de la auditoría informática son verificar el control interno de la función informática, asegurar a la alta dirección y al resto de las áreas de la empresa que la información que les llega es la necesaria, en el momento oportuno y es fiable, ya que sirve de base para tomar decisiones importantes. Eliminar o reducir al máximo las posibilidades de pérdida de la información por fallos en los equipos, en los procesos o por una gestión inadecuada de los archivos de datos. Detectar y prevenir fraudes por manipulación de la información o por acceso de personas no autorizadas a transacciones que exigen trasvases de fondos. Tipos de auditoría informática. Está la auditoría de la gestión, referida a la contratación de bienes y servicios, documentación de los programas, etc. Auditoría legal del reglamento de protección de datos, cumplimiento legal de las medidas de seguridad exigidas por el reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Auditoría de los datos, la clasificación de los datos, estudio de las aplicaciones y análisis de flujo de los flujos gramas. Auditoría de las bases de datos, controles y accesos de las actualizaciones de integridad y calidad de los datos. Auditoría de la seguridad, referido a datos e información verificando disponibilidad, integridad, confidencialidad, autentificación y no repudio. Auditoría de la seguridad física, referido a la ubicación de la organización, evitando ubicaciones de riesgo y en algunos casos no revelando la situación física de esta. También está referida a las protecciones externas, arcos de seguridad, CCTV, vigilantes, etc. y protección del entorno. Auditoría de la seguridad lógica, comprende los métodos de autentificación de los sistemas de información. Auditoría de las comunicaciones, se refiere a la auditoría de los procesos de autentificación en los sistemas de comunicación. Auditoría de la seguridad en producción, frente a errores, accidentes y fraudes. Los enfoques de la auditoría informática. Está auditoría alrededor del computador, auditoría a través del computador y auditoría con el computador. Auditoría interna informática. Hoy la auditoría interna es una unidad con
atribuciones y facultades para auditar todas las operaciones TIC de las organizaciones. Se define como una función de valoración independiente establecida dentro de una organización para examinar y evaluar sus actividades como un servicio a la organización. Su objetivo es asistir a los miembros de la organización en el cumplimiento efectivo de sus responsabilidades.